Tenía solo 9 años. Sus manos estaban llenas de polvo. Sus pies descalzos sentían el frío del suelo. Y mientras otros niños jugaban, él buscaba libros en la basura. Lo llamaban raro. Lo rechazaban. Lo dejaban solo. Pero lo que nadie sabía es que aquel niño autista, con páginas rotas y sueños imposibles, estaba a punto de cambiar el destino de toda una comunidad olvidada. En un pequeño barrio olvidado, donde las calles eran de tierra y el silencio solo se rompía por el ladrido de perros lejanos, vivía un niño que parecía invisible para todos. Su nombre era Mateo. Tenía 9 años, mirada tímida y un andar tranquilo que contrastaba con la energía desbordante de otros niños. Pero lo que más lo hacía diferente no era su silencio, ni su forma peculiar de observar el mundo. Era su amor por los libros. Libros que ni siquiera eran suyos. Mateo no tenía juguetes, no tenía tabletas ni televisión como otros niños. Lo único que tenía eran los libros que encontraba en los montones de basura del barrio. Libros mojados por la lluvia, con páginas arrancadas, que muchos habían considerado basura, pero que para él eran tesoros. Cada tarde, después de la escuela, recorría las calles polvorientas buscando esas historias olvidadas. Y cuando encontraba uno, lo limpiaba con cuidado, como si en esas letras estuviera guardada la llave de un mundo mejor. Su casa era pequeña, hecha de ladrillo sin pintar, con un techo de lámina que resonaba cada vez que llovía. En un rincón de aquella humilde vivienda, Mateo tenía su santuario, una caja de cartón llena de libros rescatados. Allí, sentado en el suelo frío, pasaba horas enteras leyendo. A veces repetía en voz baja cada palabra, otras veces solo acariciaba las páginas, como quien toca algo sagrado. En la escuela, las cosas no eran fáciles. Los compañeros lo veían como el raro que hablaba solo, porque cuando estaba nervioso, repetía frases de los libros que había memorizado. No jugaba fútbol, ni se unía a los grupos en el recreo, prefería sentarse bajo un árbol, aislado, con un libro entre las manos. Las burlas eran constantes. «¡Ahí viene el niño de la basura!», gritaban algunos. Pero él no respondía. Su refugio eran las palabras impresas en hojas arrugadas. Esa soledad, aunque dolorosa, le dio algo que pocos entendían: una fuerza tranquila y una imaginación infinita. Cada noche, mientras su madre cocinaba algo sencillo en una olla vieja, él leía en voz alta para ella. Su madre, que apenas sabía leer, lo escuchaba como quien oye música. En esos momentos, Mateo sentía que no estaba solo. Un día, mientras caminaba cerca de un basurero grande al final del barrio, encontró un libro de cuentos infantiles completamente mojado. Lo levantó con cuidado y, al abrirlo, vio que, aunque las tapas estaban dañadas, las historias todavía podían leerse. Se sentó ahí mismo, en el suelo polvoriento, y comenzó a leer. Su voz suave y pausada llenó el aire vacío. Sin darse cuenta, 2 niños pequeños se acercaron y se quedaron escuchándolo fascinados. Cuando terminó, ellos le dijeron: «Mateo, ¿puedes enseñarnos a leer como tú?». Ese fue el primer destello de algo que nadie imaginaba. Mateo, el niño rechazado, había logrado despertar curiosidad en otros niños. Y en ese momento, sin entender del todo, comenzó a nacer una idea que cambiaría todo. Si los libros le habían salvado del silencio y la tristeza, tal vez también podrían salvar a otros. Aquella noche, mientras guardaba sus libros en su caja de cartón, su mente no dejaba de repetir esa pregunta: ¿y si enseño a los demás? ¿Y si comparto mis libros, aunque estén rotos? Fue en esa mezcla de soledad, rechazo y sueños escondidos donde comenzó la chispa que lo llevaría a convertirse en algo que jamás imaginó:
el maestro que nadie pidió, pero que todos terminarían necesitando. La idea no lo dejaba dormir. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear el techo de lámina, Mateo abrazó su caja de libros y pensó en aquellos 2 niños que le habían pedido aprender a leer. Cerró los ojos e imaginó algo que parecía un sueño demasiado grande para alguien como él. Una biblioteca. No una de esas con estanterías brillantes ni paredes impecables, sino una hecha de lo que tuviera a su alcance. Una biblioteca que naciera de la nada, justo ahí, en la humilde casa donde vivía. Al día siguiente, con la determinación silenciosa que lo caracterizaba, comenzó su plan. Tomó cajas de frutas abandonadas en la tienda de la esquina, las limpió y las apiló como si fueran estantes. Con una manta vieja, cubrió la pared descascarada de su pequeño cuarto para que pareciera una sala de lectura. Y con un pedazo de cartón, escribió a mano con marcador rojo: Biblioteca Mateo. Pegó ese cartel en la puerta con cinta gastada. Los primeros visitantes fueron esos 2 niños curiosos. Entraron tímidos, con los pies embarrados, mirando con asombro aquella biblioteca improvisada. Mateo les dio libros con las tapas rotas, los sentó en el suelo y comenzó a enseñarles las letras. Dibujó el abecedario en el piso de tierra con un palo de madera, señalando cada letra con una paciencia infinita. Cuando uno de ellos pronunció su primera sílaba correctamente, sus ojos brillaron, como si hubieran encendido una luz. La noticia comenzó a correr de boca en boca. En el barrio pobre donde vivían, no había parques ni centros culturales, y muchos niños ni siquiera iban a la escuela todos los días porque sus padres trabajaban jornadas largas. Así, poco a poco, más pequeños comenzaron a aparecer. Algunos iban descalzos, otros con ropa rota, pero todos con la misma mirada de curiosidad. Mateo los recibía uno por uno. Cada tarde, movía sus cajas de libros al pequeño patio de tierra frente a su casa para que todos pudieran sentarse. No había sillas ni mesas, solo piedras que servían como asientos improvisados, pero a nadie le importaba. Lo que importaba era que por primera vez alguien les estaba abriendo las puertas a un mundo nuevo, el de las palabras. Su madre, al verlo tan decidido, comenzó a apoyarlo. Juntó unos trapos viejos e hizo cojines con relleno de retazos para que los niños no se sentaran en el suelo duro. Una vecina trajo una lámpara rota que Mateo arregló con cinta para tener luz en las tardes más oscuras. Todo era precario, pero cada pequeño esfuerzo hacía que ese lugar cobrara vida. Las risas y voces comenzaron a llenar la calle. Era extraño. Donde antes solo había silencio y polvo, ahora había sonido de letras repetidas en coro: A, E, I, O, U. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas, sorprendidos de ver aquel grupo de niños alrededor de Mateo, siguiendo cada palabra como si él fuera un verdadero maestro. Una tarde, mientras el sol se escondía y pintaba el cielo de naranja, llegó una mujer con su hija pequeña de la mano. La niña no sabía leer, y la madre con voz avergonzada dijo: Mateo, ¿puedes ayudarla? Yo tampoco sé leer bien, pero quiero que ella tenga otra oportunidad. Mateo asintió sin decir palabra. Con paciencia, tomó un libro infantil con dibujos desteñidos y empezó a enseñar letra por letra, palabra por palabra. La madre, sentada en silencio, lo observaba con lágrimas contenidas. Era la primera vez que alguien trataba a su hija con tanta dedicación. En cuestión de semanas, la Biblioteca Mateo se volvió el corazón del barrio. No había dinero, no había tecnología, pero había algo que nadie podía comprar. Un niño autista rechazado durante años, que ahora se estaba convirtiendo en el faro de conocimiento y esperanza para todos. Y cada noche, cuando los últimos niños se iban y el patio quedaba vacío, Mateo recogía sus libros gastados y los apilaba con cuidado. Se sentaba solo, miraba el cartel escrito a mano en la puerta y sonreía. Por primera vez en su vida, sentía que su diferencia no era una carga,
era su regalo. Ese rincón improvisado ya no era solo un espacio con libros viejos, era el comienzo de una revolución silenciosa. Y aunque él aún no lo sabía, esa pequeña biblioteca no solo enseñaría a leer, también enseñaría a soñar. Lo que comenzó con 2 niños curiosos y una caja de libros rotos, pronto se convirtió en algo que nadie en el barrio podía ignorar. Cada tarde, el pequeño patio de tierra frente a la casa de Mateo se llenaba de voces infantiles, repitiendo letras, sílabas y palabras. Algunos llegaban con los pies descalzos, otros con ropa remendada, pero todos llevaban los ojos encendidos de esperanza. La calle, antes silenciosa y gris, ahora vibraba con risas y lecturas. Mateo se había transformado en el maestro que nadie pidió, pero que todos necesitaban. Con una paciencia infinita, señalaba las palabras, repetía frases una y otra vez y celebraba cada avance como una victoria monumental. Cuando un niño lograba leer su primera palabra en voz alta, él sonreía, con una ternura que desarmaba hasta el corazón más duro. La noticia se esparció rápido. Vecinos que antes apenas lo saludaban, comenzaron a acercarse. Madres jóvenes llegaban tímidamente con sus hijos. «Mateo, ella no sabe leer. ¿Puedes ayudarla?». Otras veces eran adultos, quienes se sentaban en silencio al fondo, fingiendo solo mirar, hasta que finalmente se atrevían a decir: «Yo tampoco sé leer bien. ¿Puedo aprender contigo?». Y Mateo, sin dudar, asentía. No importa si tenían 5 años o 40. Para él, cada letra enseñada era una semilla plantada. Pronto, la humilde biblioteca Mateo ya no cabía en el pequeño patio. Los vecinos comenzaron a traer lo que podían: una mesa vieja, bancos improvisados, pedazos de madera que se convertían en estanterías. Una señora del barrio, conmovida, regaló una caja llena de libros usados que había guardado de sus hijos mayores. Cuando los vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Los acarició como si fueran oro puro. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de niños a leer un cuento infantil, una pequeña llamada Lucía pronunció en voz alta una frase completa: «El sol brilla en el cielo azul». Era la primera vez que leía de corrido. Su madre, que estaba al fondo observando, rompió en llanto. Se tapó la boca con las manos mientras las lágrimas le caían sin control. Mateo la miró, confundido, hasta que ella se acercó y lo abrazó fuerte. «Gracias, gracias, Mateo. Nunca pensé que mi hija podría leer». Ese momento cambió algo profundo en el barrio. La gente comenzó a hablar no solo de libros, sino de sueños. Adultos que nunca habían terminado la primaria pedían clases en las noches. Niños que antes pasaban el día en la calle jugando, ahora competían por ver quién leía mejor. Incluso los que antes se burlaban de Mateo, ahora lo miraban con respeto y admiración. La calle polvorienta se llenó de vida. Se pintaron murales con frases motivadoras hechas por los propios niños. «Leer es volar» o «Aquí aprendemos juntos». Las paredes que antes estaban cubiertas de humedad ahora eran un reflejo de esperanza. Una tarde especial, todo el barrio se reunió en el patio de Mateo. Los niños habían preparado una pequeña presentación. Leyeron en voz alta, frente a sus padres, algunos por primera vez. La emoción era tan grande que hasta los hombres más serios lloraban en silencio. Al final, levantaron un cartel pintado con manos pequeñas que decía: «Gracias, Mateo, nuestro maestro». Mateo, el niño autista que una vez fue llamado raro, y el niño de la basura, estaba allí, rodeado de abrazos, risas y aplausos, y por primera vez en su vida sintió que pertenecía. Su diferencia, aquella que lo aisló tanto tiempo, era ahora el motor que estaba transformando todo un barrio olvidado.
Cuando cayó la noche y todos se fueron, Mateo se quedó solo frente a su biblioteca improvisada. Miró los libros gastados, las letras pintadas en la pared, los cojines remendados y sonrió, porque entendió que aquello ya no era solo suyo, era de todos. Lo que comenzó con un niño buscando libros en la basura se había convertido en una revolución silenciosa, una llama de esperanza que encendía corazones. Y sin saberlo, ese era apenas el comienzo de algo aún mayor. Con el paso de los meses, la biblioteca de Mateo dejó de ser solo un rincón humilde con libros viejos. Se había convertido en el corazón latente de toda la comunidad. Las tardes polvorientas del barrio ya no eran silenciosas. Ahora estaban llenas de voces infantiles leyendo en coro, de risas y de aplausos cada vez que alguien lograba pronunciar una palabra difícil. Lo que empezó como un acto solitario, casi invisible, se transformó en un movimiento que unió a un barrio entero. Familias que antes apenas se conocían comenzaron a reunirse cada tarde. Madres que trabajaban largas horas regresaban temprano para sentarse en el suelo y escuchar a sus hijos leer. Padres que nunca habían terminado la escuela ahora asistían por las noches, aprendiendo letra por letra junto a sus propios hijos. El cambio era tan evidente que hasta las casas parecían diferentes. Donde antes había paredes descascaradas y puertas cerradas, ahora había ventanas abiertas, dibujos de colores pegados y carteles escritos por niños. Aquí todos podemos aprender. La calle que antes era solo polvo y silencio, ahora vibraba con vida. Mateo, sentado entre ellos, enseñaba con la misma calma que siempre. No levantaba la voz, no daba discursos grandilocuentes, solo señalaba palabras, corregía suavemente y sonreía con cada avance. Y esa tranquilidad suya se volvió contagiosa. Los niños lo adoraban, los adultos lo respetaban. Él, que había sido rechazado por ser diferente, ahora era el centro de una revolución de conocimiento y cariño. Un día especial, los vecinos organizaron algo inesperado. Con lo poco que tenían, pintaron el patio de Mateo, arreglaron una mesa rota y colgaron una lona que decía: Inauguración oficial, Biblioteca Mateo. Ese día, decenas de personas llenaron la calle. Había globos reciclados, sillas prestadas de casas vecinas y una mesa con galletas simples, pero el ambiente era de fiesta. Los niños, nerviosos pero felices, hicieron una presentación. Uno por uno, leyeron en voz alta frente a todos. Cada frase pronunciada arrancaba aplausos. Algunas madres no podían contener las lágrimas. La escena más conmovedora llegó cuando un hombre mayor, don Ernesto, que toda su vida había trabajado cargando sacos en el mercado y nunca había aprendido a leer, se levantó. Con manos temblorosas, sostuvo un libro que Mateo le había enseñado y frente a todos, con voz quebrada, leyó su primera frase. La vida siempre nos da segundas oportunidades. Hubo un silencio profundo, luego aplausos ensordecedores, gritos de alegría. Don Ernesto lloró abiertamente y Mateo, que siempre había sido reservado, también dejó escapar lágrimas. Aquello no era solo aprendizaje, era dignidad, era esperanza renacida. Esa noche, después de la celebración, Mateo se sentó solo en el patio. Miró alrededor, libros acomodados en estanterías improvisadas, dibujos colgados hechos por los niños, luces prestadas iluminando aquel lugar que antes era solo oscuridad. Su madre se acercó, lo abrazó por detrás y le susurró: ¿Ves lo que has hecho, hijo? Todo esto es por ti. Mateo no respondió.
solo sonrió, porque en su corazón entendía algo que nunca antes había sentido. Su diferencia no solo lo había salvado a él, ahora estaba salvando a todos. Ese pequeño rincón, nacido del rechazo y la soledad, se había convertido en el faro de un barrio entero. Y mientras la luna iluminaba el techo de lámina, Mateo acarició un libro desgastado y pensó que quizás con cada página enseñada, con cada palabra leída, estaba escribiendo una historia mucho más grande que cualquiera que hubiera encontrado en sus libros rescatados. Una historia real, una historia de amor, de comunidad y de un niño que sin quererlo enseñó a todos que incluso desde la nada se puede cambiar el mundo. Con el tiempo, la historia de Mateo dejó de ser solo un secreto del barrio. Un periodista local escuchó hablar de el niño que enseñaba a leer con libros de la basura y decidió visitarlo. Al ver aquella biblioteca improvisada, llena de risas, esperanza y libros gastados, quedó conmovido. Publicó un artículo con fotos de Mateo rodeado de niños y en cuestión de días, la historia se volvió viral. Personas de otras ciudades comenzaron a donar libros, mochilas, pizarras pequeñas. Llegaron cajas llenas de cuentos ilustrados y manuales escolares. Algunos incluso enviaron mesas y sillas usadas. Lo que antes era un rincón polvoriento se transformó poco a poco en una verdadera biblioteca comunitaria, pero sin perder la esencia que lo había hecho especial, el amor simple de un niño que solo quería compartir lo que sabía. Mateo nunca buscó fama. Seguía enseñando con su misma voz suave, sentado en el suelo, rodeado de pequeños que repetían sílabas con alegría. Sin embargo, ahora su impacto era mucho mayor. Adultos que aprendieron a leer gracias a él comenzaron a ayudar a otros. Lo que él había sembrado se multiplicó. En una tarde soleada, el barrio entero se reunió para inaugurar un nuevo letrero pintado por los propios niños. Biblioteca Mateo, donde todos aprendemos juntos. El cartel estaba hecho con tablas recicladas, pintado con colores vivos, lleno de pequeñas huellas de manos infantiles alrededor. Mateo lo miró fijamente y por primera vez entendió todo lo que había logrado. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó mientras los niños gritaban su nombre. Vecinos, amigos, adultos que ahora podían leer, todos aplaudían. En ese momento, Mateo, aquel niño autista que alguna vez fue señalado como raro y ridiculizado, se convirtió oficialmente en el héroe de su comunidad. Esa noche, bajo el cielo estrellado, se sentó en el mismo patio donde todo había empezado. Miró sus viejos libros, ahora acompañados de cientos más, y sonrió. Porque su sueño ya no le pertenecía solo a él, ahora era el sueño de todos. Su biblioteca no solo enseñó palabras, enseñó dignidad, unión y esperanza. Mateo había demostrado algo extraordinario, que incluso en medio de la pobreza, el rechazo y la soledad, una sola chispa de bondad puede encender una llama que ilumine vidas enteras. Historias como la de Mateo nos recuerdan que la diferencia no es un límite, es un regalo que puede cambiar el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y comparte este video, porque cada clic, cada vista puede inspirar a más personas y escribir nuevas historias de esperanza.